Hola, hoy vamos a hablar del jengibre. Vamos a ver concretamente que tiene muchos efectos beneficiosos. Y como digo, concretamente 16 efectos beneficiosos vamos a ver sobre el jengibre. Lo conocemos por sus efectos sobre las náuseas y los vómitos, pero tiene muchos más efectos beneficiosos, por ejemplo, como antiinflamatorio, en dolores menstruales, por ejemplo, en cáncer, se está usando en cáncer, incluso tiene efectos sobre testosterona. Ya os digo, 16 beneficios que nos pueden aportar el jengibre. Vamos a ver qué dosis tomar y cómo tomarlo. Por supuesto, también efectos secundarios y interacciones con fármacos. Soy Ángel Lipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, el jengibre, su nombre científico es Zingiber officinale y pertenece a la familia de las zingiberáceas. Esta es una familia que tiene un montón de plantas. Concretamente tiene 52 géneros, con un total de más de 1300 especies. Esta familia tiene un montón de plantas. Bien, el jengibre se utiliza el tallo, que es subterráneo y se llama rizoma, y crece horizontalmente. Y siempre se ha apreciado por su aroma y su sabor picante. Se utiliza mucho como especia, se utiliza en polvo como especia, pero vamos a ver que tiene muchos más usos. Bien, vamos a ver formas de uso y dosis. Las dosis son muy irregulares, me refiero a que depende de lo que queramos tratar, utilizamos una dosis o utilizamos otra dosis. Vamos a ver un poco en general qué dosis se utilizan. Por ejemplo, se utiliza en polvo y se utilizan entre 1 y 9 gramos. 9 gramos sería excesivo. Ya veremos que a partir de 5 gramos al día es posible que aparezcan ciertos efectos secundarios. Por ejemplo, decocción al 10%, estamos hablando de 100 gramos por litro de agua. En tintura, pues entre 20 y 30 gotas antes de las comidas. Tintura madre, que está un poquito más concentrada, 30 gotas 3 veces al día, más o menos igual. Lo podréis encontrar también como extracto fluido. Aquí las dosis son muy irregulares, utiliza entre 10 gotas, incluso hasta a veces 100 gotas, depende del uso que queramos darlo. Por eso os decía antes que es muy irregular su dosis, porque depende un poco de lo que queramos tratar, ¿vale? Si tenéis alguna duda me lo decís en comentarios y yo os ajusto más la dosis con respecto a vuestro problema, ¿ok? Por supuesto lo encontraréis fresco. Además, en fresco está muy concentrado en principios activos que ahora veremos. Es una raíz irregular y nodosa, con nudos, de color beige y la pulpa es blanca. Bien, y también lo vais a encontrar como aceite esencial, incluso en píldoras y en tabletas. Bien, ahora os voy a decir más o menos dosis según algún tratamiento, pero luego iremos afinando cuando digamos las propiedades, ¿vale? Por ejemplo, uso oral en enfermedades como el SIDA se utiliza porque cuando se utilizan tratamientos a veces hay muchos problemas de náuseas. En estas náuseas se utiliza el jengibre y se utiliza más o menos 1 gramo al día antes de cada tratamiento. Este gramo me refiero al día en total y se divide en varias dosis según el tratamiento. En náuseas en general se utilizan entre 500 y 1 gramo. A veces se utilizan más de 1 gramo, incluso 2 gramos o 2 gramos y medio. Y se utilizan tratamientos durante 3 semanas. Y estas dosis, me refiero a la dosis total al día, porque se dividen entre 2 y 4 tomas. Por ejemplo, en dolores menstruales se utilizan 250 miligramos 4 veces al día, durante 3 días. Y por ejemplo, en polvo, también en dolores menstruales, se utilizan 1500 miligramos, pero divididos en 3 dosis. Se utilizan 2 días antes del periodo y hasta 3 días después.
¿ok? Por ejemplo, en osteoartritis se utilizan entre 170 hasta 250 miligramos tres veces al día. También es muy útil en vértigos y aquí se da una sola dosis y puede llegar hasta el gramo. Con esta dosis de 1 gramo hay estudios que se ha visto que disminuyen bastante estos vértigos. También se utiliza tópicamente en piel, se utiliza gel de jengibre y se utiliza también en osteoartritis. Se utiliza 4 dosis al día en tratamientos de unas 6 semanas. Y para que os suene también se utiliza en aromaterapia, inhalado. Diferentes tipos de tratamientos, sobre todo tratamientos respiratorios. Bien, vamos a ver un poco los principios activos. Tiene un montón de principios activos. Os digo los principales. Por ejemplo, en el aceite esencial tiene el zingiberol y zingibereno, por ejemplo, que son los más importantes, son los que más acción tienen. Y luego, también en la resina, que es la que da ese sabor picante, bien, pues aquí tiene la zingenona, pero el que más acción tiene, y ya lo vamos a ver ahora cuando expliquemos los beneficios, es el gingerol. Bien, vamos a ver los beneficios. Empezamos por el aparato digestivo. En el estómago lo que hace es que estimula unos receptores termosensibles y nos produce una sensación de calor. Esto tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en gastralgias, en acidez, en dispepsias, es muy útil. Acidez inhibe la bomba de protones, al igual que fármacos estilo omeprazol, por ejemplo. También aumenta el peristaltismo, útil, por ejemplo, en indigestiones. Aumenta el vaciamiento y mejora la indigestión. Y también útil en flatulencias, en náuseas, en dolores cólicos, por ejemplo. Estamos hablando del aumento del peristaltismo en estómago y en intestino. En la boca, por ejemplo, aumenta la producción de saliva, bastante útil. Es útil también incluso en problemas de encías, luego lo veremos. Y es antiulceroso. ¿Por qué? Porque inhibe la famosa bacteria que produce la úlcera, que es el Helicobacter pylori, muy útil como antiulceroso. Como hemos dicho antes, es útil en aparato respiratorio. Se utiliza en emplastos y se utiliza en extracto alcohólico y también, como he dicho antes, como aromaterapia. Me refiero a inhalado. Por ejemplo, en resfriados comunes es muy útil, como expectorante también es muy útil, también es antiinfeccioso, por eso es muy útil en múltiples infecciones respiratorias. El tercer beneficio es que actúa en el sistema nervioso, entonces es muy útil en el mareo del viajero. Hay un estudio que lo compara con las famosas pastillas antimareo, que es el fármaco se llama dimenhidrinato. Pues bien, tiene efectos mejores incluso que el dimenhidrinato. Cuarto punto, es antiinflamatorio porque inhibe las prostaglandinas, que son factores inflamatorios, y también se ha visto un efecto antiagregante plaquetario. Por supuesto, analgésico también. ¿Cuál es el principio activo principal que produce estos beneficios antiinflamatorios y antiagregante plaquetario? El gingerol, que decíamos antes que estaba muy concentrado en la resina. El gingerol es uno de los principios activos del jengibre más importante. Por ejemplo, hay un estudio que compara el jengibre con otros tipos de antiinflamatorios. Por ejemplo, en artritis reumatoide se ha visto que disminuye el dolor y aumenta el movimiento, incluso con efectos muy parecidos a estos antiinflamatorios no esteroideos que utilizamos normalmente. Y también, como hemos dicho antes, en osteoartritis, que ya hemos dicho antes, la dosis a usar en osteoartritis. Quinto efecto beneficioso, antiemético. Por ejemplo, en las náuseas matutinas, o por ejemplo en embarazadas,
o por ejemplo en las náuseas producidas por tratamientos de quimioterapia. ¿Cuáles son las dosis? Pues entre 1,1 gramos y 1,5 gramos. Son un poquito más altas aquí las dosis. Sexto beneficio, vértigos. Aquí se utiliza 1 gramo de polvo de raíz y hay estudios que demuestran que los beneficios son bastante significativos. Séptimo beneficio, antiinfeccioso. Ya lo hemos dicho antes cuando hablamos de infecciones respiratorias. El principio activo principal aquí es otra vez el gingerol, que está muy concentrado en las resinas. Bien, y es muy alta su concentración en el jengibre fresco. Ojo, aquí se utiliza mucho en extracto, por ejemplo, es muy útil en bronquitis, incluso en infecciones por parásitos, también en gingivitis, problemas de encías, por ejemplo, también en periodontitis, y se ha visto también un efecto antiviral muy importante. Hay estudios sobre esto. Y me refiero antiviral sobre todo en infecciones respiratorias, así que jengibre muy importante como antiinfeccioso. Bien, octavo beneficio del jengibre. Vamos a ver los efectos del jengibre sobre la testosterona. Muy importante. Hay varios estudios sobre esto y cada vez hay más estudios. Se ha visto un aumento significativo, estamos hablando entre un 15 y un 17% de aumento de la testosterona. Pero ojo, estamos hablando de cuando la testosterona está baja. Lo que hace es aumentarla hasta niveles normales. Empieza a haber estudios y sí que se ha visto también que en niveles normales es posible aumentar la testosterona. Ahí están los estudios ahora. Pero este aumento que estoy hablando es cuando la testosterona está baja, que nos puede dar problemas de, por ejemplo, problemas de próstata, nos puede dar, también, por ejemplo, problemas de disfunción eréctil. Se puede utilizar de diferentes formas, pero principalmente se utiliza en extracto para aumentar esta testosterona. Noveno beneficio, antioxidante. Es un antioxidante potente, capta sustancias oxidantes, capta radicales libres, importante. Y por su efecto antioxidante es un buen protector hepático. Se utiliza aquí también, por ejemplo, en forma de extracto. Está un poquito más concentrado que el polvo. Aquí el principio activo, hay varios principios activos que actúan, pero otra vez están aquí los gingeroles. Fresco también se puede utilizar, porque ya hemos dicho antes que está muy concentrado en estos gingeroles. Décimo beneficio, y este es menos conocido. Empieza a haber estudios y se ha visto un efecto importante como ansiolítico. Y además combinado con ginkgo biloba, jengibre y ginkgo biloba, se han visto efectos potentes como ansiolítico. Onceavo beneficio, hipoglucemiante, disminuye la glucosa en sangre, muy útil en diabetes tipo 2. Estamos hablando de cifras alrededor de un 12%, cifras importantes. Esta reducción del 12% estamos hablando de una cantidad de unos 2 gramos al día. ¿Ok? 12avo beneficio, hipocolesterolemiante. Reduce el colesterol malo, esas LDL. Estamos hablando de cifras de reducción de 17,4, 17,5%. Cifra importante. Para ver esta reducción de este tanto por ciento, estamos hablando de tratamiento de unos 3 meses. ¿Ok? 13avo beneficio, útil en obesidad, en pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se ha visto que reduce la insulina en sangre. Niveles altos de insulina en sangre están directamente relacionados con la obesidad. Hay un estudio sobre la pérdida de peso, sobre la obesidad y el jengibre, y habla de tratamientos de unas 12 semanas y con cifras de unos 2 gramos al día, divididos en varias tomas.
14º beneficio, dolor menstrual, dismenorrea. Hay un estudio en 150 mujeres que se ha visto una disminución de estos dolores menstruales y son tratamientos de 250 miligramos 4 veces al día. Pero es que este estudio lo compara con los antiinflamatorios no esteroideos y se ha visto efectos similares a este tipo de antiinflamatorios tan usados, por ejemplo el ibuprofeno. 15º beneficio, anticanceroso. Muy útil en varios tipos de cánceres. Principio activo, otra vez en el gingerol. Este gingerol, y ya lo hemos dicho antes, en el jengibre crudo, el fresco, está muy concentrado, muy concentrado, y también en el extracto. Así que a tener en cuenta estas dos formas en determinado tipo de cánceres. Estamos hablando de cánceres como cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de mama y cáncer de ovario. Hay estudios sobre todos estos tipos de cánceres y los resultados son muy significativos. Ojo, principio activo, gingerol, en extracto y en crudo. 16º beneficio, en Alzheimer y en deterioro relacionado con la edad. ¿Por qué? Pues por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios principalmente. Otra vez estamos hablando de ese principio activo que tiene el gingerol. Uso en extracto, como hemos dicho, en crudo también, porque está muy concentrado. Pero no solo en estas enfermedades, no solo activa el cerebro en estas enfermedades, sino en general. ¿Por qué? Pues porque aumenta el tiempo de reacción, aumenta la memoria. Así que muy útil no solo en este tipo de enfermedades degenerativas, sino también en cualquier persona. En estudiantes, por ejemplo, puede ser importante en el tiempo de exámenes tomar un suplemento de jengibre, un extracto de jengibre, por ejemplo. Por supuesto, el jengibre, como todo, tiene sus efectos adversos y sus contraindicaciones, interacciones con fármacos. Bien, los efectos adversos aparecen con dosis altas. Estamos hablando cuando superamos los 5 gramos. Es verdad que en ciertos tratamientos, por ejemplo en cánceres o en náuseas, en tratamientos de quimioterapia, a veces se superan estas dosis, pero no es lo normal. Así que estamos hablando de que hay que bajar las dosis por debajo de 5 gramos, porque a partir de ahí van a aparecer estos efectos secundarios. Por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, picor en la boca y en la garganta, vómitos, litiasis biliar, piedras en vesícula, me refiero, y también en piel. Cuando se utiliza en piel, si aumentamos la dosis o aumentamos las tomas, las aplicaciones, sí que pueden aparecer irritación, sobre todo en piel. Por supuesto, también interacciona con medicamentos. Si hemos dicho que baja la glucosa en sangre, y es útil en diabetes tipo 2, por ejemplo, pero si lo combinamos con otros fármacos que bajan la glucosa en sangre, el efecto se suma y puede bajar la glucosa demasiado. Así que hay que ajustar siempre las dosis. Siempre lo digo, si tenéis alguna duda, consultáis al médico, al farmacéutico, o me lo consultáis a mí, me lo decís en comentarios y me decís, estoy tomando tal fármaco. ¿Puedo tomar jengibre? ¿Qué dosis puedo tomar? Y lo vemos. Pero no os aventuréis, no os automediquéis. ¿Ok? También interacciona con ciertos fármacos que se utilizan para bajar la tensión. Se llaman los bloqueadores de canales de calcio. Por la misma razón, porque el jengibre baja la tensión, es otro efecto del jengibre, entonces se suman los efectos, entonces puede bajar demasiado la tensión. Así que, como decía antes, cuando hablábamos de las dosis son muy irregulares y dependen de muchos factores, así que hay que adaptar las dosis en este caso.
Empieza a haber estudios de la interacción de jengibre y anticoagulantes. No es que haya demasiados, pero sí que se han visto varios casos que puede afectar. Así que personas que estén anticoaguladas, antes de tomarlo hay que consultar, porque depende qué tipo de anticoagulante estéis usando, podría interaccionar o no podría interaccionar, y aquí habría que ajustar la dosis. ¿Okay? Así que nunca automedicarse, ni siquiera con sustancias naturales con las que estamos hablando. Así que, conclusiones. El jengibre tiene un montón de principios activos. No solo es un suplemento, es algo que se está utilizando en medicina y cada vez hay más estudios. Hemos visto 16 beneficios del jengibre, pero no hay que tomarlo alegremente. Hemos visto la dosis, hemos visto que pasar de 5 gramos no puede dar problemas. Pero aunque estemos por debajo de 5 gramos, en determinado tipo de enfermedades o con tratamientos con medicamentos, nos podría perjudicar. Así que siempre ajustar dosis, siempre hacer las cosas bien. Si no sabéis, consultar con vuestro médico, con vuestro farmacéutico, o me lo consultáis a mí. Hemos visto efectos muy importantes. Hemos visto que cada vez se está utilizando más en cáncer. Hemos visto efectos antiinflamatorios. Hemos visto que actúa sobre la testosterona, nos puede aumentar la testosterona. Hemos visto 16 beneficios del jengibre. Es un buen suplemento, es muy buen suplemento a tener en cuenta. Vamos a dejarlo aquí, darle un like, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me podéis ayudar mucho si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.